La Biblia nos enseña que los valores, que las virtudes son lo que genera la riqueza. Es totalmente diferente. No es la riqueza la que nos hace mejores personas. Son los valores que nosotros tenemos, son los frutos espirituales que nosotros damos lo que nos mejora como personas espiritualmente y también puede mejorar materialmente nuestras condiciones de vida. Eso está comprobado, queridos hermanos. Por eso es que es importante que nosotros anhelemos una vida anclada en los valores bíblicos, en la mansedumbre, porque Jesucristo fue manso y humilde, en la capacidad de esperar en fe, en la capacidad de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, porque no basta con tener propiedades, sino que hay que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Y por lo tanto Jesucristo nos está enseñando en estas bienaventuranzas esos valores, y en eso se sustenta la iglesia, querido hermano. En eso históricamente la iglesia se ha sustentado. En el amor al prójimo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas, hermano, estaba yo revisando algunos hechos históricos de la iglesia, y a mí me llamó la atención algo, querido hermano, y voy a contarlo de nuestra iglesia, de la iglesia del primer siglo, que cuando ellos son expulsados de Jerusalén se van a Roma, a vivir ahí en Roma la iglesia, y a ellos les escribe Pablo la epístola a los romanos, pero ellos hacían algo que era extraño, raro, que alguien lo pueda hacer. Los enfermos en ese tiempo, estamos hablando de hace 2000 años atrás, no tenían la cobertura de salud que hoy podemos tener. La ciencia médica no estaba tan avanzada y habían enfermedades que eran incurables y no se podían tratar. Con los leprosos, ¿qué se hacía? Se les excluía, se les dejaba que vayan a lugares específicamente separados y que no tengan contacto con la gente, y ahí a morir. El trato que se le daba a los enfermos en el primer siglo, en el Imperio Romano, era de desecharlos. Persona que se enfermaba, la familia tenía todo el derecho de desecharlo. Como si fuese basura lo descartaban, y eso no estaba mal visto, porque no había otra manera de atender a un enfermo. Se le dejaba ya su suerte para que muera. Y eso pasaba en todos los lugares del imperio. Pero sin embargo, cuando surge la iglesia cristiana, empieza a recoger a los enfermos por misericordia y por amor al prójimo. Jesucristo dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces la iglesia, asumiendo ese mandato de amor al prójimo, habiendo recibido de la iglesia el amor salvífico de Cristo, lo que hace es hacer ese acto de generosidad, de recoger al desvalido para darle, si no la sanidad, por lo menos un cuidado y una muerte digna. Esas son las bases de nuestra fe. Esos son los actos históricos de la iglesia. Por eso que la iglesia da de gracia aquello que ha recibido de gracia, ¿verdad? Y si nosotros hemos recibido de gracia la misericordia de Dios, por lo tanto debemos de dar por gracia la misericordia al desvalido, al que está en situación de indefección. Entonces, queridos hermanos, aquí Jesucristo en las bienaventuranzas nos deja muy claramente. Aquí, hoy hay una palabra que usan los psicólogos, que seguro usted la habrá escuchado mencionar, la palabra resiliencia. ¿La han escuchado o no? ¿La han escuchado o no? ¿Saben lo que significa, no? Resiliencia significa la capacidad para soportar en la adversidad, la capacidad para hacer de una situación difícil, complicada, una oportunidad para mejorar. ¿Sí? Esa es la resiliencia. No solo conformarse y decir, bueno, soportaré aquí. No, yo voy a hacer de la situación difícil una oportunidad para mejorar.
Esa palabra no está en la Biblia, resiliencia no está, pero sí está otra que es sinónimo. ¿Tú has leído la palabra longanimidad? Lo hemos leído, ¿no? Pablo habla de longanimidad varias veces en sus cartas. La palabra longanimidad también significa eso. Es sinónimo de resiliencia. Pero también tiene otra significación, longanimidad, la capacidad para extenderse, para ampliar los brazos, para extender la misericordia y llevarla a otra persona. Pero longanimidad significa grandeza de ánimo ante las adversidades. Y eso es lo que quería Jesucristo. Por eso es que habla de esto. ¿Estás siendo perseguido? Pues eres dichoso si eres perseguido a causa de mi nombre. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar vivir, queridos hermanos, vivir en la dimensión de los frutos espirituales, en la dimensión de los valores bíblicos, en la dimensión que nos plantean estas 9 bienaventuranzas. Muchos hombres han planteado, filósofos, de que el propósito de la vida y del ser humano es que el ser humano sea feliz, ¿no? Y muchos hemos vivido esas historias de las telenovelas, ¿no? La chica pasa un montón, pero al final le llega la felicidad. Se casaron y fueron felices. Y a veces tenemos esa idea media hollywoodesca de la vida, ¿no? Que la felicidad está allá. Pero todos sabemos que eso no necesariamente es así, ¿verdad? No necesariamente es así. Y estas bienaventuranzas también nos dan una idea de que esperar la felicidad en Cristo Jesús es una manera también de ser feliz. Reconocer que en el mundo tendremos aflicción y que las aflicciones han sido puestas por prueba y para purificación, nos hace tener fortaleza en medio de la adversidad. ¿Cuántos de ustedes se quejan cuando vienen las pruebas? Todos, ¿no es cierto? Todos nos quejamos cuando hay pruebas. Ese es en nuestra mentalidad no renovada. Pero cuando estamos en pruebas y estamos en queja, doblamos rodillas, nos metemos en nuestra habitación secreta y le pedimos dirección al Señor, esa queja necesariamente cambia o tiene que cambiar. ¿Amén? Tiene que cambiar. Tiene que modificar nuestra actitud. Porque hay momentos difíciles en la vida que uno no sabe cómo enfrentarlos, ¿verdad? Pero queridos hermanos, si nosotros queremos recibir las bienaventuranzas del cielo, debemos de aprender que el Señor tiene un tiempo. Hay tiempo para llorar y tiempo para recibir consuelo. Hay tiempo de espera y tiempo de recibir aquello que se espera. Queridos hermanos, la primera bienaventuranza que está en Mateo 5:3, ¿qué nos dice? Bienaventurados, ¿quién? ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí? Levanten la mano los pobres en espíritu. Solo los pobres en espíritu. ¿Cuánto? Yo también soy pobre en espíritu. Hermano, la Biblia, o por lo menos este bienaventuranza, no nos explica quiénes son los pobres en espíritu. Pero cuando nosotros vemos la vida de Pedro, vemos la vida de Pablo, vemos la vida de Bernabé, vemos la vida de los primeros discípulos de Jesús, lo que ellos escribieron, esencialmente un pobre en espíritu. ¿Quieres saber quién es? ¿O ya sabes quién es? Un pobre en espíritu sabe que el espíritu del hombre, Pablo dice que hay un espíritu del hombre, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un espíritu, el espíritu del hombre. Sabe que ese espíritu del hombre es inútil, que ese espíritu del hombre
no sirve para la salvación. El pobre en espíritu es el que reconoce su pobreza espiritual y busca a aquel que es rico espiritualmente. El pobre en espíritu es aquel que sabe que sus medios, sus méritos no van a mejorar su condición ante la justicia de Dios. Se siente limitado. Yo soy pobre en espíritu, por lo tanto quiero ser bienaventurado. ¿Y qué va a pasar con los pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. ¿Los orgullosos entrarán al reino de los cielos? ¿Los vanidosos entrarán al reino de los cielos? ¿Quiénes entrarán? Los que tienen la característica de Cristo, los mansos y los humildes. No entrará en el reino de los cielos aquel que no se hace como un niño. Amén, hermanos. Qué bueno que la luz de la verdad y el Espíritu Santo nos haya llevado a nosotros a reconocernos como pobres en espíritu, como limitados. Y qué bueno que no nos hayamos quedado ahí, sino que la misericordia de Dios nos haya sacado de esa limitación para ser bienaventurados. En el versículo 4 dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podemos llorar por un amor perdido, ¿verdad? Podemos llorar porque nos hacen daño, podemos llorar porque tenemos una limitación y no podemos, sí, pero yo te quiero llevar a que medites en otra forma de lamento. ¿Tú alguna vez te has lamentado? No porque te dejó la novia o tu novio, no porque los amigos hayan hablado mal de ti. ¿Tú alguna vez te has puesto a llorar, querido hermano? Yo sé que varios aquí sí. ¿Tú alguna vez te has puesto a llorar por tu condición de pecador? O sea, tú te has quebrantado ahí en la alabanza, en una prédica, en una oración, acongojándote porque eres indigno delante de Dios. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha sucedido eso? O sea, que no tiene ningún mérito. Eso está bien, hermano, porque esa es una convicción de pecado y es el principio del arrepentimiento. Hay que condolernos, hay que llorar, no solo emocional y sentimentalmente, que también lo podemos hacer, ¿no es cierto? Porque somos humanos y tenemos emociones y sentimientos, pero hay que condolernos, hay que tener congoja por nuestra condición de pecadores y por la condición de pecadores de otras personas también. Entonces, queridos hermanos, lloremos por nuestra culpabilidad, porque quien llora es humillado, ¿verdad? Es humillado, y todo aquello que sirva para humillarnos, para la mansedumbre, es útil. Aquellos que nunca lloran, aquellos que no lamentan su condición de pecadores, están en un serio peligro, porque van definitivamente a condenación. Aquellos que no son sensibles. ¿A cuánto de nosotros, querido hermano, nos daba vergüenza en nuestra conversión venir y pasarnos el culto, la alabanza, llorando, quebrantados, sin querer levantar la cara porque las lágrimas de repente fluían por nuestros ojos? Y uno se decía, ¿no seré yo un cobarde que vengo aquí a llorar? ¿Yo no me estaré convirtiendo en un débil de carácter? Y una vez me pasó eso, yo lo consulté con un hermano mayor y me dio una respuesta muy bonita que me alentó y me dijo, no, César, ¿sabes lo que tú estás pasando? Yo estaba entre creer en Cristo y mis ideas ateas, tenía una lucha ahí terrible, entre creer y no creer, entre la verdad bíblica y mis teorías. Y él me dijo, ¿sabes por qué te pasa eso, hermano? Porque tú estás siendo sensible al Espíritu Santo, porque tu corazón se está abriendo a una verdad espiritual. Han pasado muchos años y todavía esa verdad me sostiene, todavía esa verdad me alienta. Amén.